Muy bien. Bueno, así que bienvenidos todos nuevamente. Ya casi, ya prácticamente nos conocemos. Estamos en la lección número 6. Faltan 2 lecciones nada más la semana que viene, 7 y 8, y terminamos con el curso. Cuando nos aproximamos siempre al final de un curso, hay dos sentimientos encontrados para mí. Uno de alegría porque avanzamos en otro curso, conocemos más, vamos a otro nivel. Gracias a Dios, eso es muy bueno. La palabra no retorna vacía, nos alimenta. O sea, este es una gran bendición. El hecho de que hemos compartido bastante tiempo nos hace cada día más cercanos, pero también el hecho de que ya se acaba el curso también me causa un poco de tristeza en el corazón porque ya estoy acostumbrado a verlos a ustedes en este horario y siempre es muy grato comenzar la mañana con sus caras, me ponen una alegría en mi rostro. Así que, pero bueno, ya hay más cursos adelante, nos seguiremos viendo con el favor de Dios. Am, Hoy tenemos una historia muy, muy interesante. Les pedí que por favor leyeran el libro de Esther, y vamos a analizarlo ahorita en el día de hoy. Todos tienen sus micrófonos desactivados, por favor recuerden activarlo para cuando vayan a levantar la mano para poder participar, era una participación de todos. Y habían unas actividades que también estaban en la hoja del estudiante de la semana pasada que apuntaban hacia esto. Entonces, vamos a hablar un poco sobre este libro de Esther y qué nos enseña a nosotros en el día de hoy. Pero por supuesto, antes de esto, vamos a orar. Señor y Dios, hay muchos que odian el nombre de tu Hijo Jesucristo y hacen daño a los que confían en Él. Padre, danos el valor de hacerle frente, no cediendo nuestra confesión de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Fortalece nuestra fe y devoción a través de tus santas palabras. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya las reglas las sabemos y afortunadamente las estamos siguiendo. Preguntas de repaso. A ver, no somos muchos, así que quisiera que cada uno de ustedes me diga qué es interceder para ustedes, porque esto tiene, por supuesto, una gran aplicación para nosotros en nuestra fe, ya que Jesucristo es el intercesor entre Dios y nosotros, Él intercedió por nosotros. ¿Qué significa? Vamos a degustar, porque de eso depende nuestra comprensión de lo que Cristo hizo por nosotros también. Y cómo también nosotros intercedemos los unos por los otros. Así que una persona me puede decir, Carola primero, a ver quién sigue después viene Diana, y así vamos aportando cada uno, ¿no? A ver, Carola, ¿qué es interceder? Interceder es como mediar por alguien, abogar por alguien, pero así el concepto. Es Sí, exactamente sí. eso, ese es el concepto. O sea, es muy bueno. Tú estás hablando de mediar por alguien, es hablar en función de alguien. Generalmente cuando uno intercede, la palabra interceder tiene una connotación positiva. O sea, tú no intercedes para que la persona le vaya mal, tú intercedes para que la persona le vaya bien. Entonces la connotación de interceder no es entrometerse, sino es hablar en función de muy bien. Diana. Yo considero que interceder es hablar, igual como dijo la compañera, a favor de alguien, ya sea para librarle de algún peligro o de alguna persona que quiera hacerle daño. Muy bien. Entonces, hay diferentes tipos de intercesiones. Hablamos al principio, Carolina nos habló de hablar. Hay una intercesión verbal, una defensa. Es la figura de, ¿cuál sería una figura de un intercesor a nosotros en términos legales? Dagoberto. Y luego Carmen. Bueno, estaba hablando de la palabra interceder. Sí, Eh, es hablar ante alguien a favor de otra persona para conseguirle un bien o para conseguirle un bien o darle un trabajo, por decir así, o hacerle cosas bien, hacerle cosas buenas a esa persona, ¿verdad? Entonces nosotros estamos intercediendo ante alguien. Yo le digo, así como el Señor Jesús
intercedió por nosotros ante el Padre. Amén. Habló por nosotros. Muy bien, Roberto, excelente. Estamos entonces entendiendo todo lo que es lo que significa la palabra interceder. Vamos a darle otra ilustración porque esto existe mucho en un sistema jurídico. ¿Quién intercede en un sistema jurídico? ¿Quién es el que intercede generalmente? ¿Quién es, Roberto? Bueno, el abogado defensor. Exactamente. Tenemos un abogado defensor, alguien que aboga por nosotros, alguien que intercede por nosotros. Esa también es una palabra que muestra mucho lo que es la función de un intercesor, una persona que, y generalmente la necesidad de un intercesor es porque esta persona se encuentra en mejor posición que la otra, en muchísimos términos. Por ejemplo, un abogado conoce la ley. Un abogado sabe exactamente y trae a cotación todas las leyes para el beneficio de la persona porque la otra persona no conoce las leyes. Por eso es que buscamos un abogado. A veces una persona intercede y dice, por ejemplo, en el caso pone su reputación de por medio. O sea, yo intercedo por esta persona, doy testigo de lo que esta persona está diciendo es cierto y yo pongo mi reputación al tanto porque ustedes me conocen, yo sé que saben que no voy a mentir. Y si mintiera, entonces mi reputación se va a ver dañada. Entonces, cuando una persona intercede en favor de otra, también pone en sí su palabra y dependiendo de la característica de esta persona, hace que la otra persona se vea muchísimo mejor. No es lo mismo que una persona que no tenga nadie lo conozca, quizás fuera firme como, en cierta forma, como un fiador. Nadie te conoce, nadie te va a dar crédito, nadie va a creer en ti, es decir, sea crédito financiero o crédito en tus palabras, pero viene alguien que todo el mundo conoce, que está bien establecido, que tiene carácter y dice, yo respaldo lo que dice esta persona. Eso es una forma también de interceder. Vamos a ver entonces algunos ejemplos aquí tenemos una de las formas mediar, que lo mencionábamos. En el caso de nosotros, los cristianos, nosotros, ¿cómo intercedemos por los demás? Hay un solo intercesor entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Eso es fácil. Y eso es porque no es una opinión. Hay Es un Jesús. solo, Jesús. Jesús, ¿verdad? Hay un solo Eh, intercesor. Ahora, ¿por qué yo dije, Diana, por qué yo estoy diciendo que esto no es una opinión? ¿Por qué estoy diciendo que no es mi opinión? ¿Por qué? Disculpen, no escuché lo último. Jesús, por medio de Jesús podemos interceder. Lo último no lo escuché, se Sí, cortó. yo digo que hay un solo intercesor entre Dios y los hombres y Jesús. exactamente. Ahora, yo pregunto es, ¿por qué eso no es simplemente tu opinión ni mi opinión? ¿Por qué podemos decir que eso es así y no es lo que yo pienso o lo que tú piensas? Porque está en la Biblia. Está en la Biblia. La Biblia dice exactamente y textualmente, hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, entendiendo que esa intercesión es la que hace Jesús como abogado para nosotros, para declararnos inocentes. Ahora, estamos viendo que también Dios nos llama a interceder los unos por los otros. O sea, son las únicas dos intercesiones que existen. La intercesión de Dios, intercesión divina de Jesús por nosotros, quien ya intercedió y ya nos declaró inocentes, y la intercesión que hacemos cada uno de nosotros. ¿Cómo es esa intercesión que hacemos cada uno de nosotros? Uno sería por medio de la oración. Excelente. Aquí lo tenemos aquí. Dios nos dice, intercedan, en otras palabras, oramos los unos por los otros. Dios quiere que nosotros oremos por cada uno de ustedes que están aquí. Ustedes oran por mí también. Oramos por cada uno para que Dios nos mantenga firmes en su fe, para que Dios nos proteja de todo mal, etcétera. Cada vez que uno de nuestros hermanos tiene algún inconveniente, es bueno compartirlo, para que nosotros nos pongamos en oración. No tienes que compartirlo con todo el mundo, pero sí es bueno que otra persona esté contigo y comparta y pueda pedirle a Dios también. No es que entre más personas en sí funciona mejor, pero Dios dice que lo hagamos y si el Dios dice que lo hagamos, es bueno para nosotros y muchas veces nuestros hermanos van a darnos apoyo también, nos van a ayudar
para en momentos de dificultad y de flaqueza, apuntándonos a las escrituras. Entonces, Dios nos dice a nosotros que oremos los unos por los otros. Ahora, necesitamos fuera de la intercesión de Cristo y la nuestra, la Biblia habla de algún otro intercesor. Yo creo que, bueno, en el Viejo Testamento yo creo que tenemos a Moisés, que siempre intercedía por su pueblo cuando el Señor se enojaba y los quería exterminar. Muy bien, excelente. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de esto. Sin embargo, Moisés estaba haciendo su función como la función de un pastor hasta que vino y apuntando a la función de Cristo como tal. Yo como pastor elevo también las oraciones de ustedes a Dios, pero en ese sentido forma más parte de lo que es el interceder los unos por los otros. ¿Por qué? Porque como dice la Biblia, cuando Moisés y todos los sacerdotes oraban, no oraban simplemente por los pecados del pueblo, sino también por los pecados de ellos mismos. En otras palabras, cuando yo hablo, y como ustedes ven todos los profetas, ellos dicen, perdónanos, Señor, a todos, o sea, incluyéndome a mí. Entonces, la oración de intercesión es una oración de intercesión personal, tal cual como la que hacemos nosotros aquí. Pero reconocemos nuevamente que siguen cayendo solamente dos tipos de intercesión. La intercesión de Dios divina, la de Jesucristo, que es el único mediador, y la intercesión que hacemos nosotros, que básicamente es donde nosotros llevamos en oración todas nuestras peticiones, ruegos, a Dios por nosotros, por nuestros hermanos, por los gobernantes y por todas las personas que Dios nos pide a nosotros. Es que oremos. La Biblia no menciona en ningún lado, todo lo contrario, que nosotros pongamos a ningún intercesor o mediador entre nosotros y Dios. En otras palabras, que no pongamos ninguna barrera a la hora de que nosotros hasta vayamos directamente a Dios. Cristo, en la parte de interceder o orar, siempre oramos directamente a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo, tal cual como Él nos lo dijo, porque tenemos una relación estrecha con Dios. Ustedes son hijos de Cristo, hijos de Dios, gracias a la fe en Jesucristo, y tenemos acceso directo. No vamos a interponer nada allí entre esa relación con nosotros y Dios, porque la Biblia no sería contraproducente y la Biblia no nos pide que lo hagamos, y sería todo lo contrario. Entonces, vamos a dar ejemplos, y aquí ya Dagoberto nos estaba mostrando algunos, de personas que intercedieron. Am, el ejemplo de Dagoberto ya viene, un poquito antes de Moisés, por ejemplo, quien intercedió por un grupo de gente, a ver si se acuerdan, antes de Moisés, estamos hablando del principio. ¿A quién habrá podido interceder por gente ante Dios? Dios, ten compasión de ellos. Ahí les estoy dando un dato. Diana. No sé si sea correcto, Jesús, cuando estuvo en la tierra. Sí, Jesús lo vamos a ver, pero quiero ir, claro que sí, por supuesto, Diana. Jesús es el intercesor, y vamos a ver cuándo él ora. De hecho, por eso lo vamos a ver. Pero quiero irme más para atrás, más bien, quiero irme hacia el principio. Carola, ¿quién habrá sido al principio uno de los ejemplos? Que intercedió antes de Sodoma y Gomorra, de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Excelente, excelente. El nombre es Lot, creo. No, Abraham, de hecho. Abraham, sí. Abraham. Abraham, pero en el momento, sí, Abraham, sí, exactamente. Sí, pero Carola, mira, estás en todo lo correcto. O sea, muchas veces no te preocupes por eso, porque simplemente lo importante es que recuerdes exactamente qué pasó. A veces uno va a mezclar un nombre con otro, es normal. Pero definitivamente tienes muy claro qué fue lo que ocurrió. Que Abraham le pidió a Dios por quién. Por el pueblo de... Sí, pero es que Dios dijo, si hay 10, perdona al pueblo. Y así va, y así fue. Sí. Hasta que no quedó, hasta el final ya tampoco, y al final Dios la destruyó. Pero vimos una intercesión, y cuando le intercedió, estaba intercediendo realmente, y vimos que su intercesión tuvo un efecto. Al final el pueblo terminó destruido, pero Dios le puso atención, y Dios le dijo, sí, está bien, Abraham. O sea, nuestra intercesión cambia cosas, eso es importante. Tenemos otro ejemplo, ahí está el ejemplo que nos dio Roberto. Moisés, por ejemplo,
Él oró por el pueblo después de que este pueblo había caído en la idolatría con el becerro de oro. Él vino y oró por ellos también. Y por supuesto, como mencionó Diana, a Jesucristo, que estando en la cruz, el corazón de nuestro Señor estaba allí. Padre, perdónalo, que no saben lo que hacen. Bueno, los profetas también, porque Nehemías Oh, sí, también pues, por su pueblo. Y en este caso, en la clase de hoy, Esther, exactamente. Y hoy vamos a ver, precisamente por eso estoy en esta introducción, porque Y vamos a ver qué es lo que hace Esther por su pueblo. no podríamos agregar también a Pablo en el Nuevo Testamento, porque Pablo siempre pasaba intercediendo por las iglesias. Sí, claro, e intercediendo por personas, sí, definitivamente, igual que nosotros, vamos a interceder, vamos a pedir, y intercedamos los unos por los otros. La lista no es exhaustiva, significando exhaustiva significa que es completa, no hay muchos casos, son solamente algunos de los ejemplos, quizás los más conocidos, ¿no? Pero si recuerda, el punto está en que Dios nos llama a nosotros a que conozcamos a quién es nuestro intercesor, confiemos en nuestro intercesor o nuestro abogado defensor y al mismo tiempo también que nosotros veamos estos ejemplos para interceder los unos por los otros en la oración, en acción también, como está mostrando Dagoberto, que la intercesión en el sentido de ayuda, de que nosotros seamos las manos de Dios, en fin, todo para poner a nuestros hermanos en el camino. Hay que orar bastante, hay que orar muchísimo para que nuevamente, porque es una de las promesas que Dios nos da a nosotros. La oración del justo es poderosa y eficaz. Los justos son ustedes, somos nosotros los que hemos sido justificados en el nombre de Cristo. ¿Por qué es poderosa y eficaz? No por nosotros, sino por la promesa que Dios hace de que Él responde a esas oraciones. Entonces, por lo tanto, la oración es poderosa por quien respalda la oración, que es Dios, que nos dijo a nosotros que todo lo que pidan, Cristo dijo, todo lo que le pidan a mi Padre en mi nombre, el Señor lo va a responder. Bueno, aquí vemos el otro ejemplo de hoy. En nuestro ejemplo de hoy tenemos a Esther. ¿Quién quiere leer esto para nosotros? Dice, bueno, ya la hermana ya levantó la... Por favor. no, hermano Roberto, hágalo, usted empezó. Adelante, adelante. La cortesía es muy buena y eso abunda aquí, así que no hay problema. Adelante. Ahora ninguno. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Sí, y esto, ahorita vamos a hablar un poquito de este libro, ¿no? Ah, pero ahí está la exhortación de Mardoqueo para que Esther pueda interceder, o sea, y nuevamente, ¿por qué? Porque la reina Esther se encontraba en una posición en la cual podía interceder. Eh, las reinas se encontraba en una posición de responsabilidad. Ah, cuando, cuando nosotros tenemos un problema, muchísimas veces nosotros buscamos, cuando algo está pasando, cuando algo está mal, siempre queremos buscar a un responsable, ¿cierto? Que muchas veces queremos, cuando algo está pasando, algo está malo, queremos buscar un responsable. Y lo que quiero mostrar con esto es que cuando nosotros decimos que quién es responsable por esto que está ocurriendo, generalmente decimos que cuando preguntamos esto, estamos diciendo que la persona responsable ¿es qué? ¿Quién es responsable de este desastre? Estamos diciendo, podemos cambiar la palabra responsable por otra palabra. ¿Cuál sería? Culpable. Culpable. Entonces, nosotros, ¿quién es responsable? Y todo el mundo se esconde. No, yo no soy responsable, yo no quiero no quiero ser responsable. Yo quiero que nosotros cambiemos un poco eso, sobre todo nosotros los cristianos, la palabra responsable de culpable a lo que significa uno de los términos de la palabra responsable que no se usa y que no estamos usando, pero que realmente es un significado importante de la palabra responsable.
Una persona responsable es una persona que tiene la habilidad de responder. En inglés es able to respond, responsable, able to respond. O sea, que puede responder. Yo soy responsable no por haber creado el problema, pero soy responsable porque puedo responder al problema. En otras palabras, nosotros, aun cuando vemos un problema, cuando alguien ha creado un problema, nosotros no, puede que no tengamos ninguna culpabilidad con el problema, pero puede que sí seamos responsables en el sentido de que tengamos la posibilidad de poder responder y aportar al problema, en no ser parte del problema, sino en la solución. Y en ese sentido es importante que respondamos lo que es responsable. Entonces, la reina Esther no causó el problema, pero estaba en una posición donde ella podía hacer algo y podía responder y vamos a ver cómo lo utiliza. Conceptos importantes que yo quiero que hablemos. Vamos a hablar de un libro de Esther un momentico. Todos lo leyeron, ¿verdad? O sea, creo que todos lo pudieron leer. En la Biblia así como hay ley y hay evangelio, Dios es es un Dios de amor y de justicia, hay dualidades que son reales y describen a la persona. En la Biblia nos vamos a encontrar con relatos que tienen dos características. Uno es descripción y el otro es prescripción. ¿Qué es una descripción? ¿Qué será el tipo de relatos que encontramos en la Biblia que son descripción? ¿Alguien quiere aventurarse a decir qué es? Diana, por favor. Pastor, cuando va diciendo detalle con detalle las cosas de alguna historia, Muy bien. describiendo. Está describiendo. Muy bien, Diana. Una descripción es algo que se limita a describir una situación de lo que está viendo. Esto es lo que está pasando. Yo no estoy ejerciendo ninguna opinión. Yo no estoy ejerciendo ninguna parte moral. Aquí simplemente yo soy un testigo de lo que estoy viendo y estoy describiendo lo que está haciendo. Ahora, ¿qué es una prescripción? Y podemos apoyarnos con algún término, o sea, con, con otros términos. Bueno, se los voy a dar de una vez, por ejemplo, términos médicos. Una orden. Una Exacto, orden, porque, por ejemplo, en el caso de prescripción médica, bueno, en exactamente. Venezuela pasa eso, ¿no? Así es, Carola, definitivamente, y es precisamente el término que quería que buscáramos, una prescripción médica. Cuando el médico te dice a ti, te prescribe una medicina, te ve que tienes algo, te prescribe una medicina, eso es opcional. No, ¿verdad? No, es una orden. No, es una prescripción. Bueno, en la Biblia existen las dos cosas. Descripción, lo que ocurre, y prescripción, lo que Dios manda y recomienda. Tenemos que cuidar de que nosotros no veamos una descripción y pensemos que es una prescripción. Hay muchas cosas en la Biblia que son descritas, mas no prescritas. Y a veces tenemos la tendencia de pensar que Dios las está prescribiendo y tenemos que tener cuidado con eso. En algunos casos es muy sencillo. En algunos casos estamos viendo que hay cosas que son muy grotescas, que hacen las personas, los incrédulos, etcétera, que la Biblia los describe tal cual como está. Pero en otros casos, nos daría intención, porque no vemos una condenación inmediata de lo que está ocurriendo de parte de Dios y podemos pensar que es una prescripción cuando no lo es. Y tenemos que ver todo el resto de las escrituras como tal para entender lo que es una prescripción. En este relato vamos a ver mucha descripción y no necesariamente significa que lo que hicieron los personajes es algo que Dios estaba mandando. Recuerden que nuestro Dios es el Dios que perdona y que justifica. O sea, nuestro Dios es el Dios que hace que todas las cosas funcionen para el bien de los que lo aman, aun cuando las personas actúen mal. Aun cuando las personas actúan mal, Dios está actuando al mismo tiempo paralelamente, va trabajando, el mal va por aquí y Dios va por este lado. Y paralelamente Él se encarga de que hasta lo malo funcione para el bien de su gente. Entonces, no podemos decir que cuando alguien está haciendo algo y Dios lo transforma en algo positivo, no necesariamente Dios está condonando la acción negativa, porque Dios llama al pecado pecado, pero ciertamente Él transforma todo para el bien. Entonces vamos a ver dos cosas aquí, descripción y prescripción.
que no debemos mezclar tampoco cuando lo veamos, cuando vemos esta historia. Denme un ejemplo de una descripción bíblica y denme un ejemplo de una prescripción bíblica. Eso no es nada complicado, pero para ver que entendimos bien el concepto. Una descripción bíblica, ¿qué sería? Hay muchísimas descripciones bíblicas, pero algo que, por ejemplo, podría confundirse con una prescripción, pero no lo es. Evidentemente, después dice que el Antiguo Testamento muchísimas veces corrige muchas cosas que se hicieron, que Dios permitió, pero, pero no, que no fueron prescripciones. Bueno, descripción, cuando se partió el mar en dos. Eso es una descripción. Está diciendo exactamente las cosas como ocurrieron, así ocurrieron. Una prescripción, Una prescripción sería los 10 mandamientos. por supuesto. Los 10 mandamientos no son una recomendación, es la voluntad de Dios. Entonces ahí vemos vemos una buena diferencia entre uno y otro. Les puedo dar otra descripción. Dios describe, por ejemplo, cómo muchos profetas y muchos, ¿cómo se llama?, personas en el Antiguo Testamento tenían varias esposas. Esto no podemos tomarlo como una prescripción. ¿Por qué? Porque nuevamente el Nuevo Testamento aclara nuevamente que el matrimonio es de un solo hombre y una mujer. Pero fíjense que en el Antiguo Testamento siempre nos muestra a nosotros que aunque muchísimas veces la crítica, o sea, la condenación no está allí directamente, la Biblia no le tapa las cosas negativas a nadie precisamente para mostrar que Dios es Dios perdonador. Y muestra cómo la poligamia tiene problemas por todos lados. Por todos lados. Si ven todos los ejemplos bíblicos, o sea, siempre hubo problemas. Cada vez que alguno de los profetas o de los reyes y lo demás estaba involucrado con más de una mujer. Nos lo muestra directamente y luego nos lo aclara. Entonces, esas son descripciones, más no prescripciones. Muy bien, entonces, con eso en mente, veamos aquí por qué. Porque el libro de Esther es un libro bien interesante. El libro de Esther, hay un término que se utiliza generalmente para el Nuevo Testamento, pero que también en cierta forma podríamos aplicarlo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay libros bíblicos, todo el Nuevo Testamento, como ustedes lo tienen, 27 libros en el Nuevo Testamento, son los que llamamos los libros canónicos. Los libros canónicos son los que han sido siempre reconocidos por toda la iglesia como libros inspirados, libros como vienen de la palabra de Dios. No son inspirados porque la iglesia los reconoce, no, son porque lo son y brindan testimonio. Lo único que hace la iglesia es reconocer realmente que siempre lo han sido. Hay dos tipos de libros en el canon. Están los libros que se llaman homo legumena, que significa aquellos libros que nunca nadie en su sano juicio ha dudado que estos libros son enteramente la palabra de Dios y de su origen, etc. El Evangelio según San Juan, el Evangelio según San Lucas, etc. El libro de Génesis. Todos estos libros han siempre sido, sobre todo en el Nuevo Testamento, han tenido una característica que nadie ha dicho, tengo dudas. Hay libros en los cuales algunas personas han podido levantar una duda en algún momento determinado, basado en que no se sabe quién es el autor, basado en el mensaje, que a lo mejor es una interpretación bíblica de la persona que lo hizo, que piensa que está en conflicto con otra parte de otra escritura, como el libro de Santiago es uno de ellos. Podemos hablar también del libro de Apocalipsis, porque por la figura, etcétera. Pero al final del día, la iglesia en general, aunque haya tenido algunos, siempre ha adoptado estos, los ha adoptado y forman parte del canon. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque Esther es uno de estos libros que, aunque es del Antiguo Testamento y siempre ha sido reconocido como libro inspirado, es un libro bien interesante. Es un libro en el cual algunos expertos tienen sus dudas. Y una de las razones por las cuales es la siguiente, no sé si se dieron cuenta de algo. Cuando leyeron el libro de Esther, ¿cuántas veces se menciona la palabra de Dios en el libro? Ninguna vez.
Ninguna, Dagoberto. No hay una sola vez en la que se menciona la palabra de Dios en el libro. Esto es interesante y realmente es interesante. Sin embargo, no, qué notaron ustedes cuando leyeron el libro? Al igual que hemos venido leyendo todos estos libros, ¿qué notan de este libro? ¿Qué características, aparte de, o sea, de este libro, pueden ustedes notar? ¿Ustedes creen, o sea, por ejemplo, se las voy a poner fácil, les voy a dar una idea de qué es lo que estoy buscando? ¿Es esto ciencia ficción? ¿Es una fábula? No, es verdadero. ¿Por qué? ¿Dónde vemos eso en el texto? No por lo que yo quiera creer, porque tengo que defenderlo. Acuérdate, Roberto, que tenemos que prepararnos Sí, para defender esto delante de personas que van a decirte, esa es tu opinión, Dagoberto. sí, no, porque yo digo que lo pusieron en el canon porque que existe, ¿cómo se llama? Existe, ¿cómo se llama? El ayuno, por ejemplo, no creo que el ayuno. Existe, se ponen todos en ayuno. Uno, Ya, la otra interceden por su pueblo, por el pueblo judío. ya. Ahora, nuevamente, Dagoberto, Ajá, cuando estamos hablando con un no creyente, o sea, al final del día, la fe viene por el oír el mensaje y eso no es trabajo, o sea, no es nuestro trabajo crear fe, pero sí dar la palabra que hace que la persona por la cual el Espíritu Santo trabaja y causa fe en la persona. Pero muchísimas veces lo que hacemos antes de estas cosas es quitar el humo, quitar todas las objeciones que no sirven, que son mundanas netamente. Entonces, en este caso, una de las cosas que uno puede apuntar para este libro, para mostrar que este es un libro verdadero, es la literatura. Cuando tú lees, tú vas a encontrar, tú ves el libro, lo preciso que es al narrar los hechos y al narrarlos en momentos históricos. Dice quién estaba aquí, quién estaba allá, en qué momento, en qué año, todo. Y segundo, fíjate que el libro dice, cierra con una aclaratoria, que estas cosas se encuentran grabadas en todos, en los anales históricos oficiales del gobierno persa. O sea, esto es un documento oficial, esto es una historia oficial, reconocida, tal cual que vemos, que de hecho vemos cómo forma parte estas historias dentro de la vida diaria de este pueblo, de este reino medo-persa. Vemos que una parte importante de esto es lo que ocurrió cuando el rey no podía dormir. El rey no podía dormir y dijo, mira, tráigame un libro de historia para ver si así concilio el sueño. Este, Me imagino que digo, tráigame algo un poco aburrido para ver si así me voy a dormir. Y ahí fue donde se enteró que se recordó que le debía, tenía una deuda, ¿no? Bueno, ahí vemos el ritmo literario. Y el libro de Esther, mi opinión, nuevamente hay que plantearse dónde estamos, dónde estamos en el reino Medo-Persia. Esto, la práctica de esta gente era sacar gente de aquí y de allá, y eso se va a ver en el libro, donde hay pugnas, hay conflictos étnicos dentro del reino. Hay grupos aquí, grupos allá que son conflictos no resueltos, conflictos que han tenido problemas con los judíos desde hace tiempo y se encuentran ahora bajo un ritmo, bajo un mismo rey, bajo un mismo techo, pero los problemas no se acaban, por el contrario, uno en los grupos están buscando la oportunidad para destruir al otro dentro del reino, que es lo que vimos, que es lo que vamos a ver aquí en esto. Entonces, los judíos están dentro del gobierno, también forman parte de lo que están escribiendo y para mí simplemente esto que lo escribió a propósito con la intención de no mostrar parcialidad mientras, como forma parte del gobierno de los anales, es como cuando uno trabaja en las escuelas públicas aquí en los Estados Unidos. Tú no puedes mencionar a Dios porque esto se supone, va en contra de lo que ellos llaman la separación de ley del Estado y la religión. Pero tú puedes describir exactamente todo lo que está ocurriendo y simplemente lo planteas allí porque es obvio y evidente cómo estas cosas no pasaron por casualidad, sino cómo Dios está actuando dentro de todo esto. Entonces eso explicaría bastante el por qué el libro no menciona la palabra Dios, aunque dice, bueno, es tan evidente lo que Dios está haciendo, que lo voy a poner aquí para que todo el mundo lo pueda ver. Quizás se me viene a la mente lo que hizo C.S. Lewis aunque esta es una fábula, cuando hace Narnia, que las historias de Narnia, que habla de un león
que se sacrifica, todo eso realmente entendemos que lo que está diciendo esta historia es evidente que está hablando de algo más. En este caso, lo que está mostrando es que es tan evidente cómo la mano de Dios se maneja de forma invisible dentro de la historia para la salvación de su pueblo, para el cumplimiento de las promesas que él tiene. Entonces entremos en esto. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son? Hay bastantes, pero podemos hablar de los principales. La reina Basti, La reina Basti. el rey Asuero, Esther, Mardoqueo, Amán, el eunuco, al final colocó a Amán en la estaca, el pueblo judío. ¿Quién más estaba? No quiero que se me Sí, escape nadie. hay bastantes, pero digamos que has mencionado muchos de los principales, ¿no? Mardoqueo, la reina Esther, también conocida como Hadasa. O sea, fíjense que interesante que Mardoqueo, por cierto, que es uno de los principales aquí. Lo más probable es que el nombre Mardoqueo sea otro nombre que él haya recibido, tal cual como Daniel, que recibió otro nombre cuando estaba en Babilonia. Mardoqueo debe venir del nombre de Marduk, que es uno de los dioses de los persas. Entonces es muy probable que ese haya sido el nombre de él, ¿no? Y también nuevamente explica el hecho de que ellos estaban dentro del gobierno y la escritura de esto. Bueno, ahí tenemos entonces, este es uno de ellos, el rey Asuero. ¿Quién es este rey Asuero? Nuevamente tiene varios nombres, entre ellos históricamente se le conoce como el rey Jerjes. Está reflejado en muchos libros históricos. La Septuaginta, cuando traduce Asuero, que es el nombre que le dan aquí en hebreo, tiene en griego entre comillas, diciendo este es el rey Jerjes, un rey que vamos a ver dentro de la historia que gobernó este imperio. Tenemos, aunque el rey es Jerjes que está allí, siempre hemos visto que quién es el que pone y quita reyes. Salmo 22, 28. Dios es el que hace eso. Aquí está, y aquí nos lo dice el Salmo 22, 28. El reinado es del Señor y él gobierna todas las naciones. Y como lo dice después el apóstol Pablo, todos los, ¿cómo se llaman? Los gobiernos están implantados por él. No significa que Dios le da el visto bueno a todo lo que hacen los gobiernos. Por supuesto no. Tenemos historias personales cada uno de nosotros. De ver gobiernos corruptos. Dios no da la estampilla de aprobación de eso. Lo que Dios está diciendo es que están allí, Él lo permite y va a obrar a pesar de las intenciones de Él o la integridad del gobierno como tal. Consideremos cuáles son los objetos de esta historia. Bueno, dentro de podría decirse los objetos, yo podría decirse las puertas del palacio donde pasaba Mardoqueo, podría decir, a ver, ¿cuál otro? La horca. La horca o la estaca, vamos a hablar de eso La horca también. estaca. El edicto, creo que el edicto. Bien, los edictos. Los edictos. ¿Qué otra cosa? A ver. Y el palacio, podría decirse palacio, Sí. las puertas, edictos. El edicto es lo más importante, la horca o la estaca. Hay diferentes traducciones, cualquiera de las dos es lo mismo. Algunos llaman para que sean empalado. Empalado era una forma de castigo en la cual a la persona se le atravesaba como si fuese un pincho y se le colgaba. Estaba empalado. O lo otro también, el que construyera un madero significaba que era una horca como tal.
no cambia el hecho de que cualquiera de las dos formas en que te exhibieras estabas muerto, ¿no? Y era para exhibirse. Muy bien. Ahora, ¿saben qué? Se nos olvidó alguien importante, creo, que no lo mencionamos, dentro de los personajes. La No, esposa, ajá, la familia de Amán también, porque ellos querían matar al pueblo, ajá, exterminar. ¿la familia de quién? De Amán, de Amán. Amán, no creo que, ¿sí mencionamos a Amán? Sí. Ah, ok. Como que dije, porque yo digo, ¿será que se nos olvidó Amán? Porque Amán es el villano, uno de los villanos de esta historia, ¿no? Ah, muy bien. Ahora, ¿dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde estamos? Yo creo que en Susa, Ajá, en el en el palacio del rey, y creo que en Susa, capital del reino, y en el palacio del rey Asuero. muy bien. Gracias, Alberto. Diana, ¿querías añadir algo más? Sí, que la Biblia dice que en el reino sobre 127 provincias, desde la India hasta Cus, en la ciudadela de Susa. Gracias, Diana, porque sí, vemos que la historia, como dice Dagoberto, se desarrolla principalmente en estos lugares, pero los acontecimientos alcanzan a todos lados. Alcanzan a las 127 provincias. Hay jinetes corriendo por todos lados. Tenían un sistema de comunicación tremendo. O sea, en aquel entonces no había telégrafo, no había nada de eso, pero tenían un sistema de comunicación que llevaba la información lo más rápido posible. Muy, muy, muy bueno. Entonces, aquí vemos un mapa. Buscar el lápiz. ¿Dónde está mi lápiz? Lápiz aquí. Y aquí está Media y Persia, por eso se le dice el reino Medo-Persa. No es medio Persia, no es que sea la mitad persiana, sino una combinación de ambos. Y ellos tenían varias, ¿cómo se llaman? Varias capitales, esta es una de ellas. Pero nuestra acción se hace hoy aquí, en la capital, en esta capital que se llama Susa, en, en esta parte. Hoy en día, aquí tenemos Babilonia. Dije que nuevamente la ciudad esta de Babilonia es mayormente Irak. Susa es donde se encuentra hoy en día Irán, civilizaciones muy, muy antiguas. ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurrió esta historia? Hay dos respuestas y las dos son buenas. Diana, En el tercer reinado del año de Asuero, conocido como Jerjes. exactamente. Esa es una respuesta acertada, precisa, bíblica. Muy bien. Ahora, tratemos de irnos en tiempo de años. Estamos yendo, ya nos estamos aproximando al año cero, a la venida de Cristo. Entonces, vamos para atrás. ¿En qué año creen ustedes que estamos aquí? Yo creo entre 450, 500, algo por Buen, los, buen margen, muy bueno, sí. Ana Dagoberto. De hecho, muy buen margen entre el 450 y el 500. Antes, las lecciones que vimos anteriormente, estábamos en el 530 y algo, 535. Antes de eso fuimos al 600 y algo, ahí está. Ahorita estamos como dice Dagoberto, entre el 450 y el 500. Para ser un poco más preciso, si se puede ser un poco preciso en esto. Diana, ¿querías añadir una fecha? No, pastor, perdón, se quedó activado. Disculpe. Se te quedó la mano arriba. Déjame bajártela para que no quedes con la mano cansada, para que la puedas volver a subir otra vez. Bueno, estamos en el año 480 aproximadamente antes de Cristo, tal como dijo Alberto, en ese espacio de tiempo entre el 450 y el 500 más o menos, ¿no? ¿Cuál es, cuál es el problema aquí? ¿Qué está pasando? Que quieren exterminar a los judíos. Ese es el problema. Quieren matarlo, quieren acabarlos. Sí, señor. Aquí el problema es un problema, ahí sí, ese mismo problema, Carola, que está totalmente no cierto, podemos definirlo de diferentes formas, ¿no? Quieren acabar a los judíos, es básicamente el problema. Y ahora, tratemos
tratemos de nosotros entender qué está ocurriendo, por qué quiere acabar a los judíos. O sea, Yo creo que una de las cosas es que como creo que Naamán era uno de los preferidos del rey y el rey parece que le dio el anillo de Elba, pero Mardoqueo no se le arrodillaba, no le hacía reverencia y casi como lo hacían todos los demás. Entonces yo creo que por ahí se enojó, se enojó a Naamán y pasaba criticando. sí, Bueno, Amán, sí, pero el- creo que lo que quería decir el profesor, creo, por qué quieren exterminar a los judíos y lo que hemos estudiado en todo el curso es para evitar que llegue el Mesías. bueno, Carmen, Carola, acabas de irte al súper problema, o sea, entender, tú estás viendo que al final del día sí, tienes la razón. O sea, quien está detrás de todo esto es el diablo tratando de eliminar la descendencia de aquel que viene a bendecir a todas las naciones, que es Jesús. Ciertamente ese es el problema. Y cómo, pero cómo él actúa, él mueve sus fichas, es como esa voz que le pone a los hombres en su corazón, tal cual como Judas. Cuando Judas fue a entregar a Jesús, el diablo entró en su corazón y él fue a hacer, hizo lo que hizo, entonces lo traicionó. El diablo entra y le pone la voz de traición, o sea, véndelo, la avaricia, etcétera, todas estas cosas que son del gran problema, que es acabar con Cristo, a los problemas que el diablo pone. En este caso, tal cual, el problema es ese, y vemos cómo el diablo ataca a Amán. Um, Esto es un problema viejo, o sea, aquí vemos una lucha, una pugna. Yo pienso que es algo más, aunque nos muestra a nosotros directamente que lo que está pasando es un problema personal entre Amán y Mardoqueo. La forma en que Amán responde y lo que quiere hacer realmente me muestra a mí lo que probablemente está de fondo allí, que es un problema racial. Estos son pueblos que han estado en pugna anteriormente. No es nada nuevo. Y esta es una oportunidad que vio Amán para no solamente vengarse de Mardoqueo, que ciertamente le causó esto, sino dijo, ¿sabes qué? Ahora voy a acabar con todo el mundo de una sola vez. Entonces vemos aquí el racismo entre estos, en estas personas. ¿Ustedes creen que Amán actuó correctamente cuando no le rendía ah, el honor que requería a Amán? Sí, sí, actuó correctamente porque como verdaderos cristianos al único que tenemos que darle reverencia es a Dios. Ajá, muy bien, Dagoberto. Sin embargo, fíjate tú, hay que hacer varias diferencias aquí. Ah, una cosa es hacer una reverencia del tipo, digamos, ceremonial o público. Por ejemplo, Dagoberto, cuando tú vayas a una corte, ¿ok? Y espero que sea en una buena posición, no porque se esté acusado ni nada por el estilo, pero cuando tú vayas a una corte, eh, te van a pedir que te pongas de pie porque va a entrar el juez. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar sentado o te vas a poner de pie para que entre el juez? ¿Está mal? ¿Está bien? ¿Qué vas a hacer? Yo creo que en el caso puedo ponerme de pie, sí. Te vas a poner de pie y está bien. O sea, eso es una forma de reconocer la autoridad de la persona que está yendo. Tú no estás adorando al juez que está entrando, tú estás simplemente reconociendo la autoridad. Hay que distinguir entre una cosa y la otra. Y muchas veces el pueblo de Dios hacía estas cosas. El mismo Moisés, cuando se presentaba ante el faraón, le hacía reverencia al faraón por la reverencia que él se merecía como mandatario. O sea, no estaba adorando ¿cómo se llama? Al faraón. Aquí no se estaba pidiendo que él lo adorara como tal, simplemente que le rindiera la reverencia que él se merece. En el sistema militar también, cuando tú tienes a un superior, tú tienes que pararte y saludarlo. Eso es una cuestión que es un estatuto de la parte militar.
Si mañana llegaras a ocupar un puesto dentro de las fuerzas militares, vas a hacer eso sin estar violando tu principio como cristiano. Carmen. Lo que usted está manifestando es el respeto al cargo, más no a la persona. Es como Claro. al presidente. ¿Por qué lo respetamos? Por el cargo. Eso es lo que está manifestando. O sea, Carmen, exactamente. Y es un ejemplo que, wow, tu ejemplo es extraordinario porque yo tengo problemas con eso. O sea, yo estoy seguro que no soy el único, pero es una de las cosas que yo tengo que confesar, ahorita te lo voy a confesar, que, bueno, no me quiero adelantar, pero um, que uno no quiere, si uno ve que el carácter de la persona no, no es digno, pues no es aprobable, entonces uno rechaza a la persona y a cualquier tipo de respeto que se merece. Y acabo de decir que se merece, porque se lo merece porque Dios dice que respetemos a las personas en autoridad. Entonces, en este sentido, en la Biblia, nuevamente, lo que quiero que vean es que en esto hay muchas cosas que pueden ser simplemente descripción, hay otras cosas que están describiendo. Podemos hablar de varias cosas que son verdaderamente, mira, que valen la pena que nosotros pensemos si esto está bien o no está bien. Estuvo bien para Mardoqueo colocar a su hija adoptiva dentro de este concurso de belleza, para que ella concursara a ser reina, sabiendo que muchísimas veces parte de este concurso significaba que estas vírgenes iban a donde el rey, pasaban la noche con él, y el rey ya después las desechaba y más nunca las volvía a ver, y ya después de eso ya no eran vírgenes. Entonces, podemos poner nuestra estampilla de aprobación en estas cosas directamente. Diana. Es cierto que Dios no quiere que juzguemos, pero yo en mi caso como madre pienso que no haría eso. Yo tengo una niña de 14 años y trato de cuidarle lo más posible y indicarle la palabra de Dios. Pero obviamente hay veces que uno no puede estar todo el tiempo con ellos, con los hijos, pero en el mayor tiempo que estoy con ella trato de aconsejarle y de cuidar. Claro. Entonces, bueno, ¿a qué viene todo esto? Viene para que nosotros podamos distinguir entre descripción y prescripción. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque claramente Dios habla de muchísimas de estas cosas, de cómo nosotros debemos cuidar. Ahora, lo importante de todo esto, nuevamente, es cómo Dios sigue actuando a pesar de las debilidades del ser humano. No es la primera vez. No es la primera. Abraham expuso a Sara en una situación muy difícil. Muy difícil. En vez de decir que era su esposa, dijo que era su hermana. Eso estuvo malísimo. Sin embargo, Dios le ofreció su protección. Dios actúa de esa forma, pero quiero que vayan distinguiendo entre todas las cosas que pueden estar envueltas. Había un problema racial, podría haber también ego, entiendo a lo mejor, o sea, nuevamente, Mardoqueo no es una persona que haga las cosas simplemente porque sí, probablemente Mardoqueo conocía el carácter de esta persona y de hecho lo muestra, que esta persona tiene un carácter muy deplorable. Mardoqueo lo sabe y dice, tú no eres digno para que yo me humille ante ti. Lo cual, si bien es cierto en cuanto al carácter de la persona, no es cierto en cuanto a lo que acabamos de decir, lo que nos apuntó Carmen, que es un gobernante, está allí en un cargo y el cargo, la oficina merece el respeto que Dios dice, darle respeto al César lo que es el César, a Dios lo que es de Dios. Entonces, bueno, tenemos varios problemas. Entonces, el problema grande, principal, nuevamente lo que está en juego es la promesa del descendiente, las tensiones raciales, las tensiones personales, el hecho de que, y si queremos precisarlo, al pueblo de Israel, al remanente del pueblo de Israel que está aquí, está a punto de ser exterminado. Ah, ¿Cuáles eventos? Bueno, ya quiere alguien en grandes rasgos para avanzar. ¿Qué pasó aquí que en esta historia? Podemos decir, bueno, primero pasó esto, o sea, los rasgos más importantes.
¿Alguien quiere dar un pequeño resumen de qué Bueno, ocurrió? Por favor. rasgos más importantes, profesor. Primero, la reina Basti va de ir hacia el palacio para ver al rey Asuero. Él la desecha por desobedecer su llamado. Como dijo usted, ya hace invitación para que todas las doncellas vayan, vírgenes. De todas esas, Esther se vuelve reina. Él la escoge como reina. Mardoqueo le dice que Amán quiere exterminar a los judíos, por lo tanto ella hace ayuno, pide a Mardoqueo que también se haga ayuno para poder hablar con el rey y habla con el rey la defiende, Amán muere y el pueblo judío pues, Muy bien, no gracias. es... Excelente, excelente repaso de lo que pasó en grandes rasgos. Exactamente, hemos avanzado en estos capítulos, ¿no? Hay, por supuesto, historias dentro de las historias, pero ah, estamos viendo cómo se cumplen muchísimas de las cosas que Dios dice. Ustedes, nuevamente, una de las líneas más importantes ah, que hay en este libro es la que apareció en el slide anterior. Déjenme buscar aquí mi Biblia para leérsela. ¿Cuál creen ustedes que es quizás la línea más importante o una de las líneas que representa este libro y que es más citada de este libro que, que ninguna otra parte de este libro? ¿Alguien quiere? Diana. Tal vez sería lo que ya Esther salvó a los judíos de la muerte. Muy bien, pero me estoy refiriendo en, en una línea, en un versículo específico que, um, que aparece aquí, que es citado de este libro de Esther. ¿Cuál creen ustedes que es el versículo más citado del libro de Esther? ¿Algún voluntario o voluntaria? ¿Cuál será el versículo más? Bueno, yo se los voy a leer aquí, estoy buscándolo en este momentico. Es cuando él le dice, cuando Mardoqueo habla con Esther, lo estoy buscando aquí, y le dice que no, quién sabe, aquí está, Esther 4, versículo 14. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación de los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? O sea, en otras palabras, él está diciendo, ah, piensa un poquito, Esther, si tú no eres responsable en este momento. En otras palabras, si no tienes la habilidad de responder, y la habilidad de responder es porque Dios te ha puesto aquí en este momento. Nuevamente, sin mencionar la palabra de Dios, sin mencionar ni siquiera la palabra oración, vemos que está allí metido. O sea, la persona que está reportando estas cosas muestra, implica todo esto. Para nosotros que somos la audiencia que estamos leyendo, evidentemente no podemos verlo de otra forma. Por eso es que a veces lo leemos y ni siquiera se nos pasa por la mente de que no vemos la palabra de Dios mencionada directamente porque está reflejada como tal. Cuando hablan del ayuno, vamos a ayunar. Evidentemente, en el ayuno judío precedía a momentos intensos de oración. La gente en ayuno oraba. Entonces, aunque no está mencionada la palabra oración, evidentemente está el llamamiento a la oración y a la intercesión en Dios como tal. Entonces, quizás es para esto que Dios nos pone. Y en ese sentido, ¿cuántas piensen ustedes
en qué momentos nos pone Dios a nosotros en alguna circunstancia, precisamente para que nosotros podamos responder. ¿Se resuelve el problema que mencionamos? Sí, ¿cómo? ¿Cuándo? Yo creo que sí se resuelve, pastor. ¿Cómo se resuelve? Porque el pueblo judío es salvado, ¿va? Otro de los problemas que existía allí es que había una ley ya emitida de exterminio a los judíos, pero como la ley de Persia es ley, dice, ¿va? Y que se cumple, ¿va? Sí. La ley es la ley allí, ¿va? Y si el rey dictaba un edicto, una ley, se tenía que cumplir. Pero entonces allí lo que hubo fue como una contraley para que se defendieran. Entonces allí los judíos se defendieron y allí fue que el rey, los pueblos judíos se defendieron y ganaron, ¿va? Claro, entonces se volteó la tortilla. O sea, el pueblo judío estaba a punto de ser exterminado por todos sus enemigos. Esto es una lucha nuevamente, entre pueblos que tienen conflictos anteriores, pero vemos en el fondo que es el diablo que quiere exterminar la promesa del Salvador. Y gracias a la intervención divina, eso se voltea. Y ahora los judíos tenían la posibilidad de defenderse. Y así lo hicieron. Se defendieron y sobrevivieron. Entonces sí se resuelve el problema. Se resuelve el problema gracias a que la reina Esther pudo interceder, pero es que es impresionante. La historia es buenísima, a mí me encanta la historia. Vieron como algunos podrían decir que Amán tuvo una malísima ¿qué? Si ustedes ven lo que le pasó a Amán, dice, oye, este tipo realmente tiene mala ¿qué? Que tuvo Amán. Imagínense ustedes que Amán se le tira a los pies de la reina a suplicarle que le perdone la vida y en ese momento entra el rey y la ve encima de ella. Y, o sea, oye, tú aparte, de paso que estás haciendo eso, también quieres violar a mi reina en mi cara. O sea, qué preciso, ¿no? O sea, diríamos entonces que Amán tuvo, si lo viéramos desde el punto de vista humano, diríamos que Amán lo que tenía era una pésima ¿qué? ¿Qué diría el mundo? Qué mala suerte. Mala suerte, ¿verdad, Alberto? Eso es lo que diría, oye, qué mala suerte la de Amán. Y en ese sentido, es lo que yo quiero que nosotros veamos, que eso no hay tal cosa como la suerte. Estamos viendo nuevamente cómo Dios se maneja en la historia. Entre más confío en el Señor, me doy cuenta de que tengo menos suerte y lo que tengo es más providencia de la parte de Dios. De su providencia, de lo que me siento es más agradecido con Dios y menos sortudo, sino que veo como Dios maneja todo mi futuro, sea lo que sea que esto traiga. Entonces, Amán, todo lo que hace y se cumplen tantas cosas, él cava su propia tumba. O sea, las cosas que él está haciendo, al final se le devuelven. Habla de construir una estaca que puede ser para impalar, en algunas traducciones bíblicas, no lo llama horca, sino lo que se impalen, nuevamente como un pincho, y eso es posible. Para mí creo que probablemente sea eso, no hay que ser ortodoxo. En muchas otras hablan de que se ahorcó, de que lo ahorcan y lo exhiben. Ustedes pues están libres de escoger cualquiera de las dos. Carmen. Pastor, entonces, se puede decir que todos estos acontecimientos estaban en el plan perfecto de Dios para que se cumpla el plan de salvación para nosotros, mejor dicho, para la Sí, humanidad. correcto, Carmen. Por eso, lo importante de todo esto, pues, ver cómo Dios actúa en la historia para llevar su plan a cabo. Y esa es parte de la confianza que siempre tenemos con Dios, que Dios utiliza todas las cosas para el bien de los que lo aman. Lo que no estamos diciendo con eso, Carmen, que es importante, que es lo que la naturaleza pecaminosa enseguida, la naturaleza pecaminosa va a buscar cosas con la cual utilizar lo bueno que Dios nos está diciendo a nosotros para sembrarnos duda o convertirlo en algo mal. ¿Okay?
Cuando Dios te da su gracia, enseguida la naturaleza pecaminosa está allí tratando de ver cómo tuerzo esto. Cuando el apóstol Pablo, te voy a dar un ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice, donde abundó el pecado, abunda la gracia. Eso es para el nuevo hombre. Eso es para nosotros, los cristianos, el nuevo hombre que sabemos que la gracia de Dios cubre todos los pecados y es mucho mayor que cualquier ofensa que hayamos cometido. Eso nos da una paz tremenda. ¿Qué hace la vieja naturaleza? Dice, oh, entonces voy a pecar más para que la gracia abunde. Entonces ahí esa parte de Dios, el apóstol nos dice, no, de ninguna manera. Entonces, cuando decimos esto, que todo esto forma parte del plan de Dios, eso es para el nuevo hombre, eso es para que veamos realmente que Dios cumple todas sus cosas. El viejo hombre va a decir entonces, entonces Dios justifica el mal. Dios está de acuerdo con el mal. Dios es el autor del mal. Y Dios no es el autor del mal. No puede estar con el mal. Y el ejemplo más claro es la crucifixión de su propio hijo. Que lo que se estaba haciendo allí fue algo terrible. Fue el crimen más grande cometido en toda la historia de la humanidad. Eso fue un crimen. Hay que llamarlo como tal. Eso es asesinar a la persona que trajo más paz y más amor. Es injustificable. Pero Dios lo utilizó para su bien y estaba dentro de su plan. O sea, deja que actúa a lo largo de. Entonces, sí, podemos decir exactamente eso, pero no necesariamente decir que Dios pone su centro de aprobación. ¿Por qué esto? Porque mañana, una de las cosas a veces que tenemos que tener cuidado, cuando ustedes conozcan a alguien, por ejemplo, que su papá, un niño, que su papá fue asesinado, sin ninguna justificación o lo que sea, no le vamos a decir al niño, Dios lo quiso así. Ese es el problema con que a veces la gente toma con que las cosas están bajo el control de Dios. Cuando dicen Dios lo quiso así, Dios no lo quiso así. ¿Por qué? Porque nos ha mostrado que Él no quiere que alguien asesine a otras personas. Que Dios lo utilizó, lo permitió, si es otra cosa diferente. Que Dios va a utilizarlo para llevar a esa persona al cielo, también es diferente. Pero no tengamos cuidado de no poner una estampilla de aprobación en el mal, a pesar de que Dios lo cambie para el bien. Ustedes aquí vemos como Dios utiliza todos estos gobiernos y luego Dios los castiga por las cosas que hicieron, por todos los excesos. Entonces, bueno, sí se resuelve. Consolidemos entonces, ¿de qué trata esta historia? ¿Quién me puede decir? Esta historia se trata de cómo... Esa historia se trata de cómo, por medio de la reina Esther y Amán, Dios salva a los judíos y, como decía la hermana, salva la descendencia del nacimiento de Jesús. Sí. En este caso no Amán, sino quisiste decir Mardoqueo. A pesar Mardoqueo, disculpe, sí, pastor. yo sé, yo te entendí. Es obvio que no estabas hablando de Amán, sino de Mardoqueo, a pesar de Amán, ¿no? Cómo Dios salva, como Dios. Podemos decir, esa es la descripción. Si hablamos como nos apuntó Carola, ¿cuál es la descripción mayor? Es cómo Dios lleva a cabo su plan de salvación para el mundo. Pero ese tema está en el fondo de todo el Antiguo Testamento. En todo el Antiguo Testamento y todas estas historias que estamos viendo, todas, lo que nos muestran a nosotros es cómo Dios actúa en historia para llevar a cabo su plan. Muy, muy bien. Entonces, ahí ese es de qué trata la historia, cómo Dios salva a su pueblo exilado a través de la reina Esther y Mardoqueo. ¿Qué pecados nos enseña a comenzar esta historia? Y nuevamente aquí es, yo confieso esto, no yo, aquí no vamos a decir, yo quisiera hacer mejor esto. Eso viene después, porque eso es parte del fruto del Espíritu. Ahorita es confesión de pecados, ley completamente, Señor, perdóname, ¿por qué? Por esto. Entonces, ya yo les dije uno, lo voy a repetir para hacer el primero. Yo confieso que no le doy a muchos gobernantes el respeto que se merecen por sus cargos, sino que dejo que mis propias percepciones se interfieran entre el respeto que ellos se merecen. Y eso, por supuesto, es una
desobediencia a Dios, porque tengo que entender que los gobernantes están allí porque Dios los ha puesto y se merecen el respeto independientemente de su carácter. ¿Quién quiere seguir con una confesión? Yo, una de las que miro ahí son los celos. Confieso los celos que muchas personas, como le dijera, prosperan. Ya, Tiene su casa, su carro y todo, y muchas veces digo, ¿por qué yo no? exacto. Entonces tengo celos ahí en ese aspecto. Gracias, Roberto. Me uno a ti en eso. Carmen. Bueno, yo también podría decir de que confieso de que muchas veces estamos como Amán queriendo tomar venganza por nuestras propias manos cuando la palabra dice que mía es la venganza, dice el Señor. Gracias, Confiar en Él. Carmen. Excelente, Carmen. ¿Verdad que sí, Carmen? Nosotros, sí, tienes toda la razón, Carmen. Nosotros queremos que las personas paguen lo que nos hicieron. Y se nos olvida que Dios dice, bueno, si te dieron una mejilla, pon la otra. No es que seamos tontos, sino que no pagamos el mal con mal. ¿Verdad? Definitivamente igual, me reflejo en ese pecado que tengo que confesar muy bien. Muy bien, excelente. Bueno, hay muchos otros, por supuesto, porque todos somos iguales, pero esa es la idea. La idea es que nosotros no leemos las historias bíblicas para señalar y decir, mira a esta gente qué mala es. ¿Por qué? Porque no somos mejores que ninguno de ellos. Tenemos una naturaleza pecaminosa en la que nada bueno habita y tiene todas las características negativas que puede tener cualquiera de ellos. Entonces, nosotros somos al mismo tiempo santos y pecadores. Entonces, la parte pecadora confiesa sus pecados para pedirle a Dios fortaleza y sobre todo para pedirle a Dios el perdón por cada uno de ellos. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Bastante. ¿Dónde lo veo? Yo creo que, como dice usted, en muchas formas. Por ejemplo, el amor de Dios que el Señor, ¿cómo se llama? Que el Señor salvó al pueblo judío, preservó la descendencia de Jesús, el pueblo judío. Es ahí, miro el amor de Dios. Que el Señor siempre está con sus hijos y muchas veces utiliza a personas para salvar su descendencia y muchas veces utiliza personas malvadas para ver el amor que Él tiene con nosotros. Muchísimas gracias, Roberto. Exactamente. Dios, podemos tener confianza de que Dios obra para el bien todas las cosas, buenas y malas, para el bien de los que lo aman. Carmen. Bueno, yo veo el amor de Dios en el decreto que da para que los judíos se defiendan, porque ya el otro decreto no se puede derogar, pero hay otro decreto y ahí veo el amor de Dios que permite que también su pueblo se defienda. Gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Fíjense que una de las cosas que vemos también aquí, cómo Dios permitió que Esther llegara a la posición de reina para que pudiese ella estar en una posición en la cual pudiera interceder. O sea, nuevamente Dios mueve su ficha. Y en toda esta historia se me viene a mí a la memoria una frase bien importante de José. Ustedes recuerdan lo que le pasó a José. Lo que le pasó a José fue terrible. José es una de esas personas que digo, wow, José, qué bien por ser tan fiel, porque tú estás haciendo todo bien. O sea, bueno, dentro de todo lo que cabe, como ser humano también podemos decir que quizás fue un poco brusco con sus hermanos cuando contaba la historia, etcétera, etcétera. Pero nada de eso justificaba lo que los hermanos hicieron. Pero el punto está en que mientras él estaba haciéndole fiel a Dios, las cosas iban de mal en peor. Terminó preso por mucho tiempo. Y al final, cuando sus hermanos vienen y le piden perdón, él no les dice a sus hermanos,
no se preocupen, eso no fue ningún problema. No, le dice, ustedes tenían la intención de hacerme mal, pero Dios lo utilizó para bien. Entonces, nuevamente, esto es todo lo que está ocurriendo aquí. Aunque las personas actúen mal, Dios hace para bien. Aunque podamos cuestionar el hecho de que a lo mejor no fue la mejor idea de Mardoqueo y poner a Esther en esta posición. Pero también podemos entender también que quizás Dios actúa bajo esto y que probablemente Mardoqueo estaba viendo el riesgo que había de la aniquilación de su pueblo en ese momento. O sea, no podemos ver más allá de todo eso. Pero siempre vemos que Dios actúa en cada momento a través de la historia para el bien de su pueblo. ¿Qué me enseña? Quisiéramos a pedirle a Dios. ¿Qué quiero pedir? Bueno, Señor, ahora quiero, ya que me has salvado, ya que veo cómo tú actúas, yo quiero pedirte esto. ¿Qué será? Diana. Que Dios nos siempre permita que confiemos en Él primero y que luego de que Dios haga o no su voluntad, seamos agradecidos con Él para hacer las cosas como a Él le agradan. Amén, Diana. Excelente, excelente. Confiar en ti, Señor. Así es. ¿Quién más? ¿Qué me enseña a Dios a pedir y a hacer? Yo creo que lo que tenemos que pedir es oración más. Sí. Decirle al Señor oración por aquellos problemas que nosotros no queremos, que tal vez no tenemos el miedo de enfrentar, ¿va? Entonces, oración por esos problemas que nosotros tenemos miedo de enfrentar, ¿va? Y que se nos parecen difíciles, pero con la mano de Dios, para Dios todo es posible, ¿va? Amén. Gracias, Roberto. Sí, trayendo otra vez a acotación en la línea que les referí, quizás para este momento estás en esta posición, Esther. Preguntémonos, yo le pido a Dios que me ayude a identificar todas las veces que Dios me ha puesto en una posición para que yo pueda hacer una bendición para los demás. Padre, estoy en este momento aquí para hacer tu bendición. Ayúdame a reconocer en qué momento yo puedo bendecir a tu pueblo. Cada vez que tú has escogido estas buenas obras para mí de antemano, ayúdame a verlas y ayúdame a agarrarlas y abrazarlas, para hacerlas en tu nombre y para apuntar a todo el mundo quién es el autor de lo que está pasando, que no soy yo, sino eres tú, para darte gloria. Entonces, ya, esto es una buena forma. Diana. Pastor, ¿puedo dar yo un testimonio? Sí, por favor. Creo que es ahorita un buen momento. Lo que pasa es que yo tengo 2 operaciones de corazón. Cuando yo tuve la primera operación de corazón, yo estuve muy grave, estuve un mes en el hospital, me dio un paro cardíaco y Dios me regresó a la vida. Entonces yo pensé que ya estaba bien y me fui al médico porque yo tengo que hacer chequeos cada 3 meses por mis operaciones. Cuando yo me iba a operar ya de la segunda, perdón, cuando ya estaba bien de la primera operación, yo creí que ya estaba curado. Entonces me fui a hacer un ecocardiograma y el médico me dijo que tenían que operarme de nuevo. Entonces, obviamente, como yo la primera vez sufrí, el doctor me dijo que no iba a ser como la primera operación, sino iba a ser peor. Wow. Y que había pocas probabilidades de vida. Entonces yo me puse bien mal, pero luego me di cuenta que si yo no confiaba en Dios, tal vez podría morir. Pero entonces yo ahí me di cuenta que solamente confiando en Dios, y yo hice eso, confié en Dios, oré, me arrodillé y dije que se haga la voluntad de Dios. Obviamente yo quería vivir porque yo tengo 3 niñas. Entonces el doctor me dijo que había muy pocas probabilidades porque eran 2 operaciones de corazón abierto. Y que obviamente me iban a entubar porque es una operación muy delicada. Pero resulta que en la primera operación yo estuve un mes hospitalizada, estuve bien grave. Pero en la segunda operación yo estuve 3 días, 5 días en total en el hospital
y no me tuvieron que entubar ni nada. Yo me puse en las manos de Dios y por eso quería contarles esta historia, que siempre que confiemos en Dios, Dios va a hacer las cosas mejor aún de lo que nosotros pensamos, porque Dios nos ama y Dios siempre nos da la oportunidad de hacer las cosas mejor. Amén, Diana. Excelente. Definitivamente no hay forma de no ver la mano de Dios obrando en tu vida de esa forma, pero quiero darte la confianza que va más allá de todo esto, y es la que Dios nos dice a nosotros, de que todo aquel que crea en mí nunca, nunca morirá, aunque muera. O sea, en eso podemos confiar cada uno de nosotros, que al final del día, cuando el Señor decida que es nuestro tiempo, y que al final del día nosotros no vamos a probar lo que es la muerte. Tu historia, Diana, me llega mucho a mi corazón, porque no puedo dejar de pensar en lo que pasó cuando yo estaba muy joven. Y no, yo soy parte de una familia de 6 hermanos, 7 hermanos. Y mi papá le dio cáncer. Yo apenas tenía 10 años cuando le dio cáncer. Y se puso muy enfermo. Y oramos mucho por él. Y mi papá falleció. Y al principio me costó entender el por qué. Hasta después que pude entender las palabras de Cristo, que dice que aquel que cree en mí jamás morirá. Y cuando pude entender el carácter de Dios, cuando pude entender su amor por mi padre y por mí, por mi familia, y cuando pude ver su mano en los días después, o sea, yo me digo pega porque con tus niñas, o sea, eso es lo que yo estoy seguro que lo más importante en tu corazón no era ni siquiera el temor a la muerte, sino tus hijos, ¿verdad? Yo sé, o sea, no es para menos. Pero ahora te voy a hablar desde el punto de vista de los hijos. O sea, no es fácil, es duro, sumamente duro. Pero Dios manifiesta su amor y su piedad en todo eso, en todo o sea, nuestros hijos, mis hijos, son sus hijos y están en sus manos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ahorita que pasamos por el COVID, yo nunca he tenido problemas de salud generalmente, pero por alguna razón que Dios sabe, porque terminé en el hospital por el COVID, y las cosas se estaban poniendo difíciles. Estuve en 4 días, no estuve en terapia intensiva, pero esto se estaban poniendo difíciles. La saturación de oxígeno estaba bajando y bajando y bajando. Y bueno, estaba la posibilidad bastante fuerte de que eso se continuara de esa forma, y bueno, que Dios me llamara a casa. Y mi pensamiento fue exactamente el mismo tuyo, Diana. Mis hijos, mi esposa. Y simplemente hice exactamente lo que hiciste tú. Dije, Señor, ellos son tuyos, no son míos. Tú vas a estar aunque yo no esté, en tus manos me pongo. Y si es el tiempo para que me llames a casa, está bien. Si no es el tiempo, bueno, permíteme estar a su lado y crecer y verlo crecer. Como tú quieras, va a estar bien. Y Dios me puso esa paz en el corazón. Y yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Todo va a estar bien. Ella entendió. Mi esposa entendió lo que le estaba diciendo. Que no le estaba diciendo que todo iba a estar bien porque yo me iba a curar, sino que todo iba a estar bien porque pasara lo que pasara. Todo iba a estar bien. Y así fue. Y así es. Y así va a ser con cada uno de nosotros, hermanos, que independientemente de lo que pase, vamos a estar bien. La paz que sobrepasa todo entendimiento es nuestra. Precisamente por esto. Porque no depende de un resultado específico, sino depende de quién controla nuestro futuro. Aquí lo estamos viendo. Dios controla el futuro, Dios controla nuestra vida, y ya sabemos que tenemos un futuro inmejorable. Inmejorable. Entonces eso Profesor, nos aplaude. Sí. nosotros amamos a nuestros hijos. Yo, por ejemplo, tengo a mi bebé, que es el que ven ahí. Sí, bien lindo, Carola, bien lindo. Y cuando yo le digo a él, Joel, te amo. Sí, Cuando lo recuerdo y trato de hacerlo siempre, le digo, pero mucho más te ama. sí, Carola, Mucho más. así Si yo es. te amo, imagínate que Dios te ama más.
Así él, yo no sé si él lo entenderá, pero en algún momento lo va Carola, a entender. él lo entiende, Carola. Créeme lo que él lo entiende. Y es lo mejor que cualquier padre puede hacer. Tú estás haciendo, mira, tú estás haciendo dos cosas muy importantes. Y ustedes las madres hacen eso muy bien. Nosotros los hombres tenemos que hacerlo mejor. Pero ustedes están mostrándole un amor a sus hijos que ellos pueden palpar, degustar y ver. Ellos no dudan del amor de ustedes. Es impresionante. O sea, el amor es visible. Y ustedes le están dando el mejor mensaje que pueden darle a su hijo. Pero hay alguien que te quiere muchísimo más que yo. Y esa persona, ¿saben? O sea, es Dios. Esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Ustedes lo están poniendo, estamos soltando las manos de nuestros hijos, pero no para dejarlos solos, sino que estamos poniendo las manos de nuestros hijos en las manos de Dios directamente. Y yo, ese es el mejor consuelo y paz que cualquier padre puede tener. Miren, es cuestión de tiempo. De hecho, es cuestión de tiempo, si lo ven bien. Es cuestión de tiempo antes de que nuestros hijos se separen de nosotros. Se van a ir. Y está bien. O sea, y lo ideal es que sea en momentos como Dios quiere. Se separarán de su padre y de su madre y se unirán y se van a ir. Y eso está bien. Nosotros, no, nosotros los hispanos a veces queremos tener a nuestros hijos al lado de nosotros hasta que tengan 80 años, algo por el estilo, y tenemos una casa y le construimos al lado una casita y construimos al lado otra casita. Eso es bonito tener, pero está bien que ellos tengan su propia familia, está bien que sean independientes y sobre todo está bien confiar en que hay alguien mucho más grande y más poderoso que nosotros que cuida de ellos. Y que eso es un buen mensaje. Y Carola, sí, qué privilegio te ha dado Dios de cuidar a tu hijo y también a ti, a Diana y a mí, a todos nosotros. Es hermoso, pero son los hijos de Dios. Y, se lo dejamos en sus manos. Eso nos tiene que dar muchísima paz, sobre todo en los tiempos en los que estamos viviendo. Muy bien. El calendario judío. Estas partes históricas. Dice 20 minutos, no me voy a tomar 20 minutos. Realmente en el calendario judío podemos ver lo que quiero hacer énfasis. Mucho dato histórico y que ciertamente apunta a una sola cosa. Yo creo que lo puedo resumir. O sea, en estos calendarios vemos cómo Dios establece diferentes celebraciones, las fiestas, las cosechas, el tiempo. O sea, qué está ocurriendo en cada uno de ellos. Una de las formas en la que yo quiero que veamos simplemente el calendario, más que algo técnico, porque ciertamente si uno quiere investigar sobre esto va a conseguir detalles muy interesantes, pero es como Dios se encarga de que dentro del tiempo del ser humano siempre estemos presentes, tengamos presente lo que Dios ha hecho y lo que Dios va a hacer. Cada una de las fiestas, por ejemplo, que Dios estableció, que marcaron eventos importantes en la historia del pueblo judío, no eran otra cosa sino que las ah, sombras de lo que habría de venir, que la verdad se encontraba en Jesucristo. Por ejemplo, para mí el, el más visible o una de las cosas más donde esa sombra es tridimensional y en colores. La podemos ver en el Éxodo, en la fiesta de lo que llaman en inglés el Passover, donde la Pascua judía, donde el pueblo de Israel es liberado y en la última plaga ellos sacrifican a un cordero sin defecto y sin mancha. Y la sangre de ese cordero está colocada sobre las puertas de las casas de los judíos y la muerte no tiene acceso. La muerte pasa por encima, no los toca la muerte. Y por supuesto entendemos que esa es una figura que en lo que nos estaba mostrando era un evento más importante en el futuro donde íbamos a ser liberados completamente. Y ese fue el día en que Jesús fue sacrificado. Y ahora estamos liberados de la muerte. Y ahora el día en que la muerte venga, lo que dice Jesús es cierto. Aquel que crea en mí nunca morirá, aunque muera. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y la sangre de Cristo está sobre nosotros permanentemente. Estamos cubiertos por Cristo. Entonces, aquí podemos ver nuevamente cómo Dios en diferentes oportunidades se manifestó en la historia del pueblo. La intención de estas celebraciones muchísimas veces Dios no es un Dios ególatra. ¿Qué significa esto? Dios es Dios, Dios es perfecto. O sea, Dios no necesita que yo le diga a Él que Él es grande y es perfecto y es buenísimo. Él no necesita, o sea, Dios no necesita un corito de gente que le diga para que Él se sienta bien
que le diga, Dios, tú eres lo máximo. Él ya es lo máximo. Pero tenemos un Dios muy amoroso que tiene una relación con nosotros muy fuerte. Cuando Dios se manifiesta y pone todas estas cosas, es para que nosotros nunca nos perdamos de ver quién es Él para nosotros. Son sus cartas de amor, nos recuerda todo lo que ha hecho por nosotros, porque Él quiere nuestro bien y Él quiere que nos mantengamos cerca de Él. Entonces ve cómo a través de todas estas fiestas, cómo Dios actúa en la historia para poder llevar a cabo su plan, que es de llevarnos finalmente hasta el cielo. Así que con esto creo que es lo único que quisiera que mostráramos en la noche de hoy. Colosenses nos dice nosotros, no permitas pues que nadie los juzgue por lo que coman o que beban, en relación con los días de fiesta, la nueva luna o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Todas estas cosas nos apuntaban al plan de Dios y al plan de Cristo como tal. Y ahora, bueno, tenemos esa sombra, ya no la tenemos como sombra, sino que tenemos la realidad, ya podemos ver directamente a Dios a su cara. Ya sabemos que ese Mesías prometido ya no es una promesa, ya es una realidad, y esas realidades las tenemos en Cristo como tal. Tarea. El video de la sección número 7. Vamos a leer Esdras 1, del 1 al 5, y luego del 7, capítulo del 1 al 6, Nehemías 8, del 1 al 12 en sus Biblias, y por supuesto vamos a responder las preguntas de la guía del estudiante. Estoy seguro que hay también, nuevamente en esta guía de estudiante, hay asignaciones para la que vienen, como la introducción, lo vamos a hacer también para cuando cuando venga. ¿Alguna pregunta? Nada, profesor, que pase feliz fin de semana. Igual, cerramos entonces con una oración. Sí, perdón, Carola. No, no. Es que me dio la impresión que te corté y no quise hacer eso. No se preocupe, que el tema del lunes, del martes me gusta mucho. Me gusta mucho. Sí, sí. A ver, pero yo cada vez que mira, que es como todo, cada vez que yo veo estas historias, no dejan aunque quizás uno las conozca, son tan interesantes y cuando uno las estudia, Sí. Ajá, sí, ¿verdad? no deja uno de leerlas, no, y decir, wow. O sea, cuando lees Daniel, cuando lees todo esto, es impresionante cómo Dios obra para nuestro bien. Bueno, muy bien. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, Señor, porque nos muestra de diferentes formas cómo tú actúas en medio de la historia para nuestro bien. Permite, Padre Celestial, que siempre confiemos en ti, Señor, que nosotros no nos apartemos de ti en ningún momento. Señor, ayúdanos a reconocer en los momentos en los cuales estamos en situaciones en las cuales podemos interceder y podemos ser de beneficio para otras personas. Tú has escuchado, tú has escogido muchas buenas obras de antemano para hacerlas en tu nombre. Permite, Señor, que las veamos y que las abracemos y las hagamos con un espíritu humilde y un espíritu que te dé gloria a ti en todo lo que hacemos. Permítanme, Señor, que las hagamos así sean difíciles, así no sean costosas, como tal como Esther le pudo haber costado la vida el interceder y aparecerse ante el rey. Te pedimos que nos dé la valentía para hacer siempre tu voluntad y no la nuestra. Protege a nuestros hijos, Señor. Te damos gracias por ese regalo de ser administradores de tus hijos. Cuídalos y protégelos también a ellos. Cuídanos a todos durante este fin de semana y permite que podamos glorificarte también en todo momento. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mi familia, voy a parar la grabación. Si puedo. Ajá.